En el video número 27 de esta serie aprendimos de aquella historia en Hechos 3, donde un hombre cojo de nacimiento es sanado en el nombre de Jesús. Él le pide una limosna a Pedro y Juan y dicen los versículos 4 y 5 que Pedro, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo más. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sin duda, esa historia nos muestra cómo Pedro fue guiado por el Espíritu Santo ese día, no fue una ocurrencia humana. Así como también vemos que el Espíritu Santo lo guió para explicarle luego a la multitud lo que había sucedido y posteriormente al mismo Sanedrín. Hechos 4:8 relata: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Al escucharlo, el liderazgo judío, dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Como escribió Arthur Pearson, los discípulos fueron llenos de poder de lo alto y la lengua más tosca podía reducir a los adversarios al silencio. Una mirada rápida al libro de los Hechos nos muestra la importancia de hacer lo que Dios nos manda hacer y cómo Él guía para que sepamos qué específicamente debemos hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado querer saber la voluntad de Dios específicamente en algo, pero claro, no puedes encontrar en la Biblia de forma específica con quién te tienes que casar, qué trabajo elegir, cuál es tu ministerio puntual, si congregarte en una u otra congregación, cuántos hijos debes tener, qué debes predicar el domingo, etcétera, etcétera, etcétera? No se trata de si debes mentir o no. Ya sabes, por ejemplo, por Efesios 4:25, que en ningún caso debes mentir. Sino que se trata de situaciones específicas en tu vida, no habladas específicamente en la palabra. Claro, en las Escrituras puedes encontrar principios bíblicos que te ayudarán a tomar decisiones sabias. Sí, pero seguramente te ha pasado. Por ejemplo, presencias una situación donde una persona claramente está haciendo un negocio de la fe. ¿Qué haces? Bueno, si te basas en el relato de Jesús en el templo de Jerusalén, sacando a los cambistas con un azote de cuerdas, tomarás una actitud muy fuerte con palabras intensas que pueden ir desde hipócrita ciego hasta serpiente. Pero quizás si se te ocurre escudriñar un poco más, lees 2 de Timoteo 2, versículos del 24 al 26, donde nos exhorta a ser amables y mansos con aquellos que se oponen a la verdad y quedas confundido. ¿Debo usar mi azote de cuerdas o debo ser amable? Y cuando pareces decidirte a ser amable, de pronto lees en Hechos 13, del 8 al 12, que Pablo deja ciego a alguien que se le oponía en la ciudad de Pafos. Y quedas más confundido entonces. ¿Qué haces? En otras ocasiones estudias los principios bíblicos y encuentras que las dos opciones posibles que estás barajando cumplen esos principios. ¿Cuál eliges? Apenas al comenzar el libro de los Hechos encontramos que Jesús le dice a sus discípulos qué es lo que ellos tienen que hacer. Es una indicación de una acción específica, un lugar específico y un tiempo específico. Primero les dice que deben esperar. Segundo, deben esperar en un lugar específico, en Jerusalén. Tercero, deben esperar en ese lugar específico hasta que venga el Espíritu Santo. Es como si nos dijera: quiero que hagas esto en aquella ciudad por un año. Ellos obedecen. Más tarde vemos que Felipe predica en Samaria y al terminar un ángel del Señor le habló diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe obedeció y allí encontró a un etíope en un carro y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y al hacerlo le predicó a ese hombre y fue salvo. Seguido a esto, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe a la ciudad de Azoto para que continúe su trabajo. Después Saulo es confrontado por el mismo Jesús y queda ciego. El Señor le habló en visión a un hermano llamado Ananías, diciéndole: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. Y de esta manera el Señor le usó para darle instrucciones precisas a Pablo. En Hechos 10 encontramos que un hombre llamado Cornelio ve en visión a un ángel que le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Cornelio obedece y así encuentra salvación él y su casa. Mientras tanto, Pedro tiene una visión que le prepara para no rechazar el ir a casa de gentiles. Al terminar la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro obedeció y Dios lo usó. Un poco después vemos que el Espíritu Santo habla por medio de un hermano llamado Ágabo, y esto guía a la iglesia a enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Más adelante, en una reunión en la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así, no solo Pablo y Bernabé tomaron la decisión de comenzar su primer viaje misionero, sino que la iglesia tuvo la convicción por esto de avalar esa misión. El versículo 4 claramente confirma: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y al muy poco tiempo de comenzar, estando frente a un procónsul llamado Sergio Paulo, un mago les resistía, por lo que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, dice, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Esto llevó al procónsul a creer en el Señor. El Espíritu Santo guió a Pablo específicamente en esa situación específica. Al finalizar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, acuden a un concilio en Jerusalén para decidir acerca del trato a los gentiles, toman una decisión y explican que lo decidido le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos. Luego Pablo, para su segundo viaje misionero, comenzó por Asia, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, hasta que Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Por lo que obedecieron, y Lucas explica, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Casi finalizando su segundo viaje misionero, el Señor le habló a Pablo en visión de noche en la ciudad de Corinto que continuara su trabajo allí, porque tenía mucho pueblo en esa ciudad, por lo que se detuvo allí 1 año y 6 meses. En su tercer viaje misionero, Pablo tenía la certeza de que tenía que ir a Jerusalén, y el Espíritu Santo le daba testimonio de que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y esto luego lo volvió a confirmar por Ágabo, que lo mencionaba hace un momento, diciendo algo: por el Espíritu Santo. Esto se cumplió y Pablo fue golpeado y apresado en Jerusalén, hasta que el Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por lo que la nueva orden de Dios era que debía ir a Roma. Fue llevado preso en barco, pero sufrieron en el medio del mar una tormenta muy, muy grande. Y en ese momento un ángel de Dios le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo que Pablo alienta a todos con la seguridad de que nadie iba a morir. Dios le habló y él está seguro. Incluso cuando al llegar a la isla de Malta le pica una víbora, Pablo no puede morir, ya que Dios le dijo que debía continuar su trabajo en Roma. El Espíritu Santo guiando específicamente en situaciones específicas a creyentes específicos, y por supuesto en ningún caso contradiciendo algo de lo que ya inspiró o iba a inspirar luego en el Nuevo Testamento. Como escribió Andrew Murray, Dios tiene sus propios planes con relación a su reino. Dios en el cielo tiene deseos y una voluntad en relación a cualquier tarea que debería ser hecha y de la manera en que debe ser hecha. Dios tiene sus obreros y sus planes diseñados claramente, pero, dice, demasiado a menudo hacemos nuestro propio plan.
Y pensamos que conocemos lo que debería hacerse. Le pedimos a Dios que bendiga nuestros débiles esfuerzos en lugar de rechazar absolutamente la idea de avanzar a menos que Dios vaya delante de nosotros. El hombre, continúa, trabaja en su propia voluntad y le pide a Dios que otorgue su gracia. Esa es la razón, dice, por la que Dios da a menudo tan poca gracia y tan poco éxito. Así Charles Spurgeon una vez relató. Se cuenta la historia, y algunos de nosotros podríamos contar muchas historias igualmente impactantes, dicen, de un cierto individuo que una noche fue motivado a tomar su caballo del establo y a cabalgar unos 10 o 12 kilómetros de distancia hasta una cierta casa en la que vivía una persona a quien él nunca había visto antes. Llegó allí a altas horas de la noche, tocó la puerta y le respondió el señor de la casa, quien parecía encontrarse sumido en una gran confusión de mente. El visitante nocturno le dijo: amigo, he sido enviado a ti, no sé por qué razón, pero seguramente el Señor tiene alguna razón para enviarme a ti. ¿Hay algo peculiar acerca de tus circunstancias? El hombre, pasmado, le pidió que lo acompañara. Subieron y allí arriba le mostró una cuerda atada a una viga. Estaba sujetándose la cuerda alrededor del cuello para suicidarse. En el preciso instante en que una llamada resonó a la puerta y decidió bajar para responderla, y después pensaba regresar a la cuerda y matarse. Pero el amigo a quien Dios había enviado habló con él, logró tranquilizarlo, lo ayudó en la dificultad que le avergonzaba, y el hombre vivió y fue un cristiano honorable. Yo declaro, dice Spurgeon, solemnemente que a mí me han guiado admoniciones igualmente poderosas y sus resultados han sido notables para mí. Lamentablemente, muchas veces vivimos según nuestros propios planes, haciendo lo que mejor nos parece, haciendo y haciendo y haciendo, y en nuestros miles de intentos infructuosos nos preguntamos por qué fracasamos. La respuesta es necesario hacer lo que Dios específicamente nos manda a hacer de la manera que Él quiere que lo hagamos, en el tiempo que Él ordena. Tristemente, si no, terminamos como aquel impaciente Moisés que por impulso propio mata a un egipcio y lo único que logra es tener que huir por 40 años al desierto. Y lo triste es que a veces matamos egipcios una y otra y otra y otra vez. Y en los fracasos de nuestra vida, familia, ministerio, nos resentimos con las personas. Le volvemos a pegar al egipcio enojados. Empezamos a pensar que Dios falla, abandonamos todo para luego retomar la matanza de otro egipcio, porque pensamos, ahora sí, se me ocurrió una bonita idea, una gran idea, una genial idea. En vez de postrarnos ante Dios diciendo como aquel Saulo que toma conciencia que sus ideas humanas lo habían llevado al desastre y ahora clama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios sabe cómo guiar a los suyos. Jesús mismo dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Uno puede tener bonitas ideas, pero ¿qué te manda Dios a hacer exactamente? Su promesa es: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, nunca, nunca, nunca llega el momento donde somos tan sabios y maduros que no necesitamos al Señor.